Los mexicas como poder hegemónico, la Triple Alianza. Hacia 1428 nace la última gran confederación de pueblos mesoamericanos del mundo prehispánico en México. Esta unión fue de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, y se dio gracias a la caída de una vieja alianza entre los pueblos de Culhuacán, Coatlichan y Azcapotzalco, quien fue derrotada por la misma y habría de prevalecer sobre los antiguos dominios tepanecas. Antecedentes. Los mexicas habían terminado ya con su peregrinación desde Aztlán y eran tributarios de Azcapotzalco, reino que se había consolidado en una alianza con Culhuacán y Coatlichan. Sin embargo, la opresión que ejerce Azcapotzalco sobre los mexicas dio paso a una inestabilidad creciente que desembocó en la emancipación del pueblo de Huitzilopochtli. Poco después, con el reinado de Huitzihuitl, los mexicas cesaron de tributar a Azcapotzalco. La estrategia fue casar a Huitzihuitl con una de las hijas de Tezosomoc, Tlatoani de Azcapotzalco. Se dice que Chimalpopoca, hijo de esta unión, despertó un amor profundo en su abuelo Tezosomoc, quien se apiadó del pueblo de su nieto y redujo así el tributo mexica al mero reconocimiento de su soberanía. A pesar de ello, una fracción de la nobleza tapaneca, encabezada por Maxtla, hijo de Tezosomoc, enojada por el creciente poderío mexica, decide matar a Chimalpopoca, tercer tlatoani de Tenochtitlan, y a raíz de esta traición, los mexicas declaran la guerra a su más fuerte rival, con resultados favorables. Al mismo tiempo, establecieron una segunda alianza con Texcoco y con Tlacopan, que se terminó denominando como la Triple Alianza o Imperio Azteca. Las principales funciones de la Triple Alianza fueron dirimir las contiendas entre las distintas entidades políticas que caían bajo su jurisdicción, vigilar la seguridad de la región e incorporar a nuevos estados a la coalición. También tenía la función de la mutua cooperación, y con este pretexto las tres capitales iniciaron un proceso de expansión que primero incorporó a los estados de la cuenca y posteriormente a sus alrededores. Su impacto en Mesoamérica. La Triple Alianza impactó de forma política, comercial y militar sobre los pueblos que anteriormente tributaban a la Alianza Tepaneca. Los absorbió y además exigió un tributo, ya que su principal fuerte era la guerra. Dentro de todo esto, el emperador de Tenochtitlan fue a su vez el general de los ejércitos de la Triple Alianza, lo cual le otorgó una preponderancia que creció con el tiempo. Cada una de las partes aliadas podía hacer sus propias conquistas y tener sus propios tributarios, mas sin embargo también había pueblos sometidos que tributaban conjuntamente hacia los tres, y el tributo era repartido de manera variable. La forma más mencionada es la de 2 partes hacia Tenochtitlan, 2 a Texcoco y 1 a Tlacopan. De manera formal, la alianza representaba una distribución igualitaria, mas sin embargo esto no era así. Tlacopan recibía únicamente la quinta parte del tributo y tenía poco peso en la alianza, mientras que Texcoco tenía una relación a la par con Tenochtitlan, excepto que a la hora de llegar a la guerra, la situación a la larga provocó grandes resentimientos e inconformidades entre ellos mismos. La guerra se realizaba con fines económicos, ya que fue ejercida con gran frecuencia por la Triple Alianza, quien sometió a otras entidades para la apertura de mercados, la protección de comerciantes y de rutas de comercio, la obtención de tributos, botines, alimentos, etc., además de obtener mano de obra para la construcción de la agricultura, el transporte, el servicio doméstico o inclusive para el propio ejército, además de otras finalidades como el control demográfico y la obtención de víctimas para sacrificar en las ceremonias religiosas. Una vez consolidada la Triple Alianza, esta inició su expansión territorial del Imperio Mexica. Entre las provincias tributarias se encontraba Chalco, Malinalco, Tlalpan, etc., y se contaban alrededor de 340 pueblos tributarios que pertenecían a este sometimiento. No todos los pueblos se encontraban sometidos, de entre ellos destacaban los tlaxcaltecas, quienes vivían en el actual estado de Tlaxcala y que resistieron durante más de 50 años los ataques. También podemos mencionar a los yopis de Guerrero, a los purépechas de Michoacán y a los otomíes de Hidalgo.
Finalmente, el pago excesivo de tributos y la impunidad de los recaudadores de los impuestos fueron otro factor de descontento y rebelión de muchos pueblos. En respuesta, los mexicas castigaban públicamente a sus gobernantes y acostumbraban a obligar a los más rebeldes a entregar una mayor cantidad de tributo. La caída de la Triple Alianza. El sometimiento de los mexicas o de los aztecas, incluyendo a la Triple Alianza, no se dio por un poderoso ejército español, sino por cerca de más de 9.500 soldados indígenas que se aliaron a los españoles. De entre ellos podemos destacar a los totonacas de Zempoala, a los tlaxcaltecas y a los habitantes de Cholula, entre otros. Algunos de estos señoríos eran independientes, pero la mayoría se encontraba bajo el dominio de los mexicas o de sus aliados. El imperio comenzaba a colapsar, iba siendo carcomido poco a poco, y la conquista, viéndola desde un punto de vista estratégico, fue más un logro político, ya que gracias a sus fuertes rivalidades entre los pueblos indígenas, Cortés pudo utilizarlas a su favor y propiciar así el derrumbe del imperio. Conclusiones. La Triple Alianza funcionó en muchos aspectos. Viéndolo desde la parte militar, el pueblo mexica destacó por su fuerza y por su organización, hecho que lo llevó a ser la cabeza de la alianza. Y así a lo largo de 4 siglos de historia, los mexicas pasaron de ser un pueblo pobre y débil a tener poder y riqueza ilimitada. Finalmente los mexicas fueron grandes estrategas militares, pero al igual que los tepanecas terminaron por caer gracias a la conformación de nuevas alianzas. Las acciones de este imperio los llevaron a tener a los pueblos sometidos como enemigos, quienes vivieron esperando a la aparición de un grupo más poderoso para que pudieran liberarlos. Finalmente, con la llegada de los españoles, este imperio terminó por derrumbarse.